Y yo me siento contento y edificado cada vez que uno de los nuestros tiene una palabra saludable para nosotros. Y en esta noche, aleluya al Señor, para mí es de gozo dejar ante ustedes a nuestro copastor, aleluya, nuestro hermano obrero Eric Trinidad, en la exposición del mensaje que Dios tiene para nosotros. Esté atento a lo que Dios quiere decirnos. Bien, mis amados hermanos, que se les continúe bendiciendo. Si son tan amables, vamos a estar puestos en pie. Te adoramos, oh Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bien, mis amados hermanos, pueden sentarse. ¿Verdad? Como todos sabemos, el tema de la campaña como tal es: y la cruz hizo la diferencia. Así que hoy vamos a exponer la palabra bajo el título El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Vamos a ir rapidito porque queremos cenar con el Señor. El mensaje de la cruz. Miren, no todo en la vida es perfecto, y si hay algo que a mí de mi trabajo secular no me gusta, bueno, ¿verdad? A mí me pueden gustar muchas cosas, pero no todo le gusta a uno. Si hay algo de mi trabajo secular que a mí no me gusta, ese famoso día de juego, el famoso field day, a mí no me gusta. No me gusta para nada. Si hace mucho sol te quema, si llueve te moja, si sobre el viento te llenas de polvo. Bueno, quizás te diga: ay, Dios mío, qué místico. No es eso, que no me gusta, no sé. Pero quizás, no sé, quizás es un trauma, quizás no me gusta porque el día de juego en las escuelas a mí me trae malos recuerdos. La semana pasada, en la escuela donde yo trabajo, tuvimos el día de juego y mi hijo participó y oye, se llevó varias cintas, tú sabes. Yo no sabía que corría tan rápido. Salió a su padre. Bueno, ¿a quién tiene que salir? Al tío no va a salir, para nada. Mire, entonces, pero qué cosa, yo una vez compartí esto que le voy a decir ahora nuevamente. A mí, yo nunca fui muy buen atleta, se nota. Creo que mi constitución física lo dice todo. Nunca fui muy buen atleta y el deporte a mí siempre me ha encantado, siempre, y ustedes lo saben. Y yo recuerdo una vez, en la escuela elemental, yo lo he comentado aquí varias veces, que yo fui y yo participé en un día de juego. Y llegué a mi casa, por fin ese día yo me gané una cinta. Fue de tercer lugar, no fue de primer lugar, pero me la gané. La sudé y me la gané. Y llegué a mi casa y fui corriendo donde mi papá. Mi papi se puso bien contento. ¿Sabes? Me felicitó y mira, qué bueno, te ganaste la cinta, tercer lugar, qué bueno, yo me alegro. Y yo estaba, ¿verdad? Yo me sentía tan orgulloso de la felicitación de mi papá, que nunca le dije que gané la cinta de tercer lugar porque habíamos competido solamente 3. Bueno, yo no le iba a romper el corazón. O sea, se puso... Qué trauma, ¿verdad? Se puso tan contento que yo nunca se lo dije, nunca. Yo tengo... hay amigos y hay amigos, ¿verdad? Yo tengo un amigo... créame, yo siempre, cuando yo salgo de trabajo, yo siempre estoy en casa. Créame, tengo esa costumbre. A mí, y usted sabe que yo vivo entre familia, pero mi esposa sabe, yo llego a mi casa y de mi casa yo no salgo hasta la hora del culto. No salgo. El que me quiere visitar tiene que ir a mi casa. Con mucho gusto yo le abro. Pero no soy de estas personas que hablan con los vecinos, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Mi familia, mi cuñada, mi suegra. Cuando Iris, la tía de mi esposa, nos invita a comer, pues siempre voy.
eso sí. Pero no soy persona de estar por ahí hablando con nadie, me quedo en casa. Entonces, hay personas que usted sabe que fuera de la familia, yo solamente tengo un amigo que me atrevo a llamarlo y decirle, ¿estás ahí? Pues voy para allá. Una sola persona. Entonces, hace un tiempo atrás, pues yo lo llamo de esos días que estoy libre y que he fregado toda la semana y he lavado los carros y he planchado la ropa y mi esposa me deja salir. Y lo llamo y le digo, ¿estás en tu casa? Y dice, sí, voy para allá a hablar un rato contigo, vente. Y fui, y entro a la casa, él vive solo, y nos sentamos en la sala, etcétera. Empezamos a hablar. Y de momento él me dice, vengo ahora, voy al cuarto un momento. Y nada, como a los 5 minutos viene con una medalla así de grande. Él conoce mi trauma con los días de juego, tú sabes. Entonces, él es de estas personas que corre todos los kilómetros del mundo. Tú sabes que ahora todas las carreras son los 10K, los 5K, los 20K, tú sabes. Y a él le gusta correr todo eso. Y sale con una medalla bien grande del cuarto y me dice, toma, esta medalla es para ti. Y yo le dije, pero esa medalla, me dijo, no, esta es de mi última carrera que yo hice. Y fíjate, créeme, yo corrí y yo dije, si yo me gano esta medalla, yo se la voy a regalar a Eric. Y yo le dije, ¿pero qué no te puedo aceptar esa medalla? Y me dice, no, cógela, yo quiero, de verdad te lo digo, yo corría y yo decía, si yo me gano una medalla, yo se la voy a regalar a Eric, porque yo sé que tú nunca te ganas una medalla. Entonces, mira qué cosa. Y yo la acepté con mucho cariño, ¿sabes? Y llegué a mi casa con la medalla en el pecho. Y mi esposa me dice, ¿y qué tú haces con esa medalla? Y yo le explico, le dije, pues mira, fulano corrió la carrera y dice que estaba pensando en mí, y que si se ganaba la medalla, me la iba a dar. Y ella me felicita y me dice, pues por fin tienes tu medalla de atleta. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, la tengo en el cuarto exhibida, tú sabes, la única medalla que tengo por deporte, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ya usted sabe lo que yo le quiero decir. Ahora yo tengo una medalla otorgada por una carrera que yo no corrí. ¿Qué cosa? Pasó el tiempo, pero por fin disfruto un premio que aún así resalta el esfuerzo de otra persona en mi lugar. Primera de Corintios 9:25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Jesús es el Cordero de Dios y en la cruz del Calvario llevó a cabo el sacrificio absoluto en nuestro lugar para que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna. Jesús tomó nuestro lugar. Ahora bien, ¿qué implica entonces todo esto? Pues vamos a ver qué obtenemos del mensaje que emana de la cruz. Mire, antes de hablar del sacrificio de Cristo en la cruz, debemos plantearnos algunas preguntas. Número 1, ¿puede un Dios santo pasar por alto nuestra falta? ¿O cómo puede redimir al pecador sin endosar el pecado? ¿O cómo puede Dios cómo puede castigarnos un Dios que es sumamente amoroso? Y la solución a este dilema tiene nombre. Dios le llamó cruz, o como le dice el apóstol Pablo, la cruz de Cristo. La cruz, y esto es muy interesante, la cruz es el símbolo universal del cristianismo. La encontramos en muchos sitios. Usted, ¿verdad? Usted puede salir y usted ve la cruz encaramada en lo alto de muchos templos. Usted puede ver una cruz esculpida en una lápida en el cementerio. E inclusive usted puede hallar una cruz tallada en muchos ornamentos religiosos. ¿Y por qué es interesante? Porque es algo extraño que un instrumento de tortura llegara a representar un movimiento de esperanza. Vuelvo y repito, es algo muy extraño que un movimiento, que un objeto de tortura, un instrumento de tortura, llegara a representar un movimiento de esperanza. De hecho,
Los símbolos de otras religiones, en cierto sentido, son más optimistas. Me explico. Por ejemplo, la estrella de 6 puntas de David, la luna en cuarto creciente del Islam, una flor de loto para el budismo, pero una cruz para el cristianismo, un instrumento de ejecución. Mire, nadie que en la actualidad funde una religión le pondría como símbolo a su religión una silla eléctrica. ¿Cómo es posible que un símbolo de ejecución llegara a representar un símbolo, un instrumento de ejecución, llegara a representar un símbolo de esperanza? Así que, ¿por qué la cruz el símbolo de nuestra fe? Pues para hallar la respuesta no hay que ir más allá de la misma cruz. Su diseño no podría ser un diseño más sencillo. Un madero horizontal y un madero vertical. Para muchos el madero horizontal representa la anchura del amor de Jesús y el madero vertical la altura de su santidad. Así que la cruz es la intersección. La cruz es el lugar donde Dios perdonó a sus hijos sin rebajar sus estándares. ¿Cómo pudo Dios lograr tal cosa? Pues Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo y los castigó allí. Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, como usted y yo sabemos, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como un pecador, para que así Cristo pudiera hacernos, a usted y a mí, aceptables delante de Dios. Y esto es precisamente lo que hace la cruz de Jesús. La cruz que se levanta en el centro del Calvario es la única alternativa que puede lidiar con el pecado del ser humano y hacerlo en los rincones más privados e íntimos que tiene cada corazón. El Antiguo Testamento anunció que esto sería así, y el Nuevo Testamento recoge los hechos, los testimonios y las formas y los resultados del plan de salvación, ¿verdad?, diseñado por Dios desde el principio para todo ser humano. Así que esto no se trata de que el ser humano busque las alternativas para probarle al cielo que puede deshacerse de su pecado y ganarse el favor de Dios. Esto se trata de que el único Dios de los cielos encarna su palabra para venir al corazón del ser humano y decirle que Él ha decidido regalarle la salvación del alma y el perdón de todos sus pecados. Y un buen ejemplo de esto lo obtenemos en lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Galacia. Si usted va al libro de Gálatas, leímos el 6:14, pero si usted va desde el capítulo 1, el apóstol Pablo va haciendo énfasis en lo que es el mensaje de la cruz de Cristo. En primer lugar, cuando leemos Gálatas 1:3-5, vemos que el apóstol comienza articulando que su mensaje es el de la cruz y el de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo muere en la cruz por nosotros y muere allí una muerte voluntaria y determinada. Muere por nuestros pecados y muere para rescatarnos a cada uno de nosotros. El resultado presente de esa muerte es gracia y paz. Y el resultado eterno de esa muerte es que Dios será glorificado eternamente. En segundo lugar, en Gálatas 2:19-21, Pablo sigue diciendo que su mensaje trata también acerca de la cruz y la experiencia. Se trata de que el resultado que produce la cruz de Jesús es que nos permite vivir para Dios. ¿Por qué? Porque ese versículo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo no se detiene aquí. En tercer lugar, Pablo añade que su predicación
tiene que ser acerca de la cruz. El resumen de Gálatas 3, 1 al 3, es que Pablo está convencido de que la predicación del Evangelio es la proclamación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay más. En cuarto lugar, Pablo continúa diciendo que el mensaje de la cruz es el mensaje de la sustitución. ¿Y qué importancia tiene esto? Mire, debemos recordar, como hemos dicho en mensajes anteriores, que dentro de cada uno de nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos induce a pecar. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho cosas que sabemos que no debemos hacer y después nos preguntamos por qué las hicimos? El apóstol Pablo tuvo problemas similares. Romanos 7:15 dice lo siguiente, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que pregunto, ¿alguna vez estas palabras se han aplicado a ti? Si la respuesta es afirmativa, pues déjeme decirle que usted no es el único. Basta con analizar las vidas de David, de Salomón, de Moisés, de Abraham, de Pedro, etcétera, para darnos cuenta que muchos han afirmado lo mismo. Pero la pecaminosidad del ser humano nunca fue tan grande como el día en que Cristo murió. Ese día, como conocemos de la historia, los discípulos fueron rápidos para quedarse dormidos y luego fueron muy rápidos para irse. Ese día Herodes quería montar un espectáculo, Pilatos quería quitárselo de encima y los soldados simple y sencillamente querían sangre. Pero lo que me llama la atención, y esto lo dije en una ocasión hace muchos años atrás, lo que me llama la atención fue lo que hicieron entre los azotes y la crucifixión. ¿Qué hicieron los soldados entre los azotes y la crucifixión? Mateo 27:30, bueno, hicieron muchas cosas, pero en Mateo 27:30 enfatiza en algo muy particular. Dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Los azotes fueron ordenados al igual que la crucifixión, pero ¿quién podría encontrar placer en escupir a un hombre moribundo? Y es que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, recuerde lo siguiente, no se escupe para herir el cuerpo, se escupe para herir el alma. Y ahí sí que es eficaz. Los soldados se sentían grandes al empequeñecer a Cristo. Y quizás nosotros en algún punto de nuestra vida hemos hecho lo mismo. Quizás nunca hemos escupido a nadie, pero sí hemos hablado mal de alguien. Tal vez hemos calumniado. Quizás alguna vez hemos hecho que alguien se sienta mal para nosotros sentirnos bien. Debemos enfrentar el hecho de que hay algo bestial dentro de cada uno de nosotros. La Biblia lo identifica de esta manera, 6 letras, pecado. Romanos 7:17 dice lo siguiente, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Todos hemos nacido con una tendencia a pecar. Y lo que es peor, por nosotros mismos no podemos cambiar. Si no me crees, pues entonces trata de vivir 24 horas sin pecar. Y luego mañana hablamos. Así que tenemos un problema. Somos pecadores. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Tenemos otro problema. Según Hebreos 12:14, nadie cuya vida no sea santa podrá ver al Señor. Tenemos otro problema. Somos malos y Mateo 25:46 dice que los malos recibirán el castigo eterno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues entonces deja que los escupitajos de los soldados simbolicen la inmundicia en nuestros corazones y luego observa lo que hace Jesús con nuestra inmundicia. Jesús toma la inmundicia de nuestros corazones y la lleva a la cruz del Calvario. A través del profeta Isaías 50, versículo 6 dice, yo no escondí mi rostro de las burlas y los escupitajos. Así que
mezclada con su sangre y su sudor, estaba la esencia misma de nuestro pecado. ¿Y por qué Jesús lo hizo así? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tú y yo estábamos bajo maldición, pero Jesús cambió de lugar con nosotros y se puso a sí mismo bajo esa maldición. El que estaba sin pecado tomó la forma de un pecador para que nosotros los pecadores pudiéramos tomar la forma de un santo. Eso lo hizo nuestro Cristo en la cruz del Calvario. Este es el mensaje que emana de la cruz. En quinto lugar, Gálatas 6:12 dice, Pablo le dice algo a la iglesia en Galacia y a la iglesia de todas las épocas, que el mensaje de la cruz también implica persecución. En sexto lugar, añade a esto, en Gálatas 5:24, que el mensaje de la cruz exige santidad, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que aquellos que hemos aceptado el don de Dios y experimentado la visitación de Dios en las habitaciones más íntimas del corazón, sabemos esto. La salvación que regala Dios nos invita a caminar en la vida siguiendo unos valores y unas exigencias distintas a las que proclama nuestro mundo. Así que Jesús fue a la cruz para que ningún área de nuestra vida, escuche bien, Jesús fue a la cruz para que ningún área de nuestra vida quede descubierta. ¿A qué yo me refiero con esto? Miren, cuando nosotros habitamos un espacio, cuando nosotros habitamos una casa, por ejemplo, no pasa mucho tiempo sin que usted y yo comencemos a hacer una lista de aquellas cosas que tenemos que arreglar. Usted puede llegar a su casa esta noche, ¿verdad? O de su trabajo, mañana, etcétera, y lo primero que uno hace es, se fundió la bombilla, la cerradura no sirve, la ventana está rota, etcétera, etcétera. Siempre, o sea, entramos al lugar donde habitamos y sabemos qué cosas hay que cambiar. Así que la Biblia dice que Dios habita en nosotros porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Así que usted se atrevería a pensar en la lista que Él estará haciendo de cada una de nuestra vida. Vamos a examinar a Eric Trinidad. Los gornes de la puerta del cuarto de oración se han enmohecido porque esa puerta nunca se abre. La estufa llamada celos está sobrecalentada. El sótano está hasta el tope de secreto. Si hay una lista de nuestras debilidades, escúcheme bien, sí hay una lista de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. La hay. Y esa lista se ha hecho pública, pero tú y yo no la hemos visto. ¿Por qué? Acompáñeme al Calvario y yo lo voy a decir. ¿Por qué Jesús no detuvo la mano del soldado que lo clavaría en la cruz? ¿Por qué Jesús no detuvo la mano del soldado que lo clavaría en la cruz? Al fin y al cabo, era la misma mano poderosa que calmó la tempestad. Era la misma mano poderosa que limpió el templo y derrotó la muerte. Pero el puño no se cerró y la tarea se llevó a cabo. ¿Por qué Jesús no puso resistencia? Si al fin y al cabo esos dedos habían formado a Adán del barro y escribieron la ley en tablas de piedra, esa mano derribó la torre de Babel y abrió el mar rojo. Las manos de Jesús eran manos de liberación al sanar, manos de inspiración al enseñar, de dedicación al servir, de manos de salvación al morir. Jesús no se resistió porque Jesús vio algo más. ¿Y qué fue lo que vio Jesús cuando estaba a punto de ser clavado en la cruz del Calvario? Colosenses 2:14 nos da una pista, o nos dice lo siguiente. Él dejó sin defecto, escuche esto, Él dejó sin defecto el documento que contenía los cargos contra nosotros, los tomó y los destruyó, clavándolos en la cruz de Cristo. Así que entre sus manos y la madera había una larga lista de nuestras faltas,
de nuestra concupiscencia y de nuestras mentiras, de nuestros momentos de avaricia, de nuestros años de perdición, una lista de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes. Sin embargo, la lista que Dios ha hecho no se puede leer. ¿Por qué? Porque las palabras no se pueden descifrar, los errores están cubiertos, los pecados están escondidos. Los que están al principio de la lista están ocultos por su mano, y los que están más abajo de la lista están cubiertos por su sangre. Por esto es que Jesús no cerró el puño en la cruz del Calvario, porque vio la lista. ¿Y qué lo hizo resistir? Ese documento es la lista de tus faltas y de las mías. Y él dijo, no, esas faltas yo las voy a cubrir en la cruz del Calvario. Él sabía que el precio de aquellos pecados era la muerte. Él sabía que la fuente de los pecados eras tú, y no pudo aceptar la idea de pasar la eternidad sin ti. Por eso Jesús se resistió. Sabía que el propósito de los clavos era poner tus pecados donde pudieran ser escondidos y cubiertos por su sangre. Así que la misma mano que calmó el mar es la misma mano que borra tus pecados. La misma mano que limpió el templo es la misma mano que limpia tu corazón. Y como las manos de Jesús se abrieron para los clavos, las puertas del cielo quedaron abiertas para ti. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que el mensaje de la cruz seguirá siendo ultrapoderoso, aún sin ningún ser humano hubiera decidido responder al mismo. Esto es el análisis objetivo del Calvario. En la cruz del Calvario, el Padre pone allí a su Hijo por amor a ti y por amor a mí. Vuelvo y repito, aún a riesgo de que nadie aceptara esa manifestación insuperable de su amor. Ahora bien, si sabemos que todo lo que Dios toca, escuche bien, si sabemos que todo lo que Dios toca es transformado, entonces podemos decir que cuando Jesús tocó el Calvario, cambió y transformó el significado de la cruz, el del Gólgota y el de la muerte. Es por esto que un instrumento de ejecución vino a ser un símbolo de esperanza por el sacrificio de Cristo llevado en él mismo. Por eso es que su mensaje es el centro del evangelio que predicamos. El enemigo hizo lo indecible para evitar que Cristo llegara a ella. ¿Y cuál era la única forma de lograrlo? Tratar de que Jesús cambiara su decisión. Pero en todo momento, la Biblia muestra el carácter de Dios manifestado a plenitud en Cristo. Esto es el carácter de Dios, venciendo todo intento del mundo, de la carne y del diablo, para poner al Cordero de Dios en la cruz y hacerlo por ti y por mí. Por último, en séptimo lugar, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6:14 que el mensaje de la cruz no le permite gloriarse en nada más. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Así que nuestro certificado de antecedentes penales está en blanco gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De esto es lo que se trata el Evangelio, de un Salvador que tomó nuestro lugar, de un Salvador que perdonó nuestros pecados, de un Salvador que nos regaló su salvación y un Salvador que nos permite sentarnos con Él a la mesa y anunciar su muerte hasta que Él venga. Este es el mensaje de la cruz, este es el mensaje que proclamamos. Dios te bendiga.